¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Seguimos aquí en España y hoy me acompañan ni más ni menos que mis amigos de Praxis, John Armand, Droy. What's up? What's up, man? Aquí estamos. Súper bien. ¿Te sale la voz? ¿No te sale la voz? Aquí estamos. Aquí estamos. Es la primera vez que tengo un episodio con más de un invitado, Anda. ¿sí? Así que están inaugurando un formato. Muy bien. En fin, ustedes son un grupo de rap aquí en España que empezaron a rapear antes que yo naciera, más o menos, ¿no? Probablemente. ¿Qué año naciste? 95. No. Ahí a lo mejor en casa. Puedo empezar en 96, 97 empezamos, sí. Antes no. O sea, empezaron a rapear cuando todavía no era muy popular rapear como ahora. Otra etapa de la historia. Sí, no. Aquí en España no era tan popular. Bueno, cero popular. No, en Argentina Era- tampoco, hace era una 15 años. Anda. No había nada. Yo creo que fui en 2005 a Buenos Aires y no había nada. Bueno, decir nada sería como faltar el respeto a la gente que estaba. Porque sí Claro. que había gente en las villas que decís allá, Mm, que yo acuerdo un rapero de allá se llama DCN, ¿me sí, acuerdo? me suena. que me contactó y todo cuando fui por allá, pero más allá de eso no había mucho. Aquí en España estaba DJ Kun, Mm, que el Kun Agüero. que era algo así. Kun Agüero. Ahora sí que es verdad. Pues, una conexión ahí Yeah. poética. Pero DJ Kun era como un representante de la música urbana aquí en España, argentino, pero era odiado por la escena hip hop, porque era como la metáfora de lo más comercial. Claro, Y más- de venderse y todo. Sí, muy industrial y tal. Y no era hip hop exactamente, era una especie de música latina. Sí, la gente se lo tomaba como una parodia o algo así. Una especie de. No es Ok. reggaetón, pero algo parecido. Si buscáis ahí la canción del disco Quilombo o algo así, ¿no? No sé, Quilombo. No sé qué Quilombo. Algo Quilombo se llamaba, Sí. me parece. Ahora no recuerdo bien. ¿Buscando quilombo? Pon un poco de sabor aquí, pon un poco La de sabor canción, allá. sí. Bueno, pero es que los raperos iban a los conciertos y iban a pegarle. O sea, iban a sus conciertos a Wow. tirarle cosas. Sí, él acabó muy mal en España. Sí, acabó. Pero claro, llevaba un look muy rapero. Mm. Llevaba como una estética muy Puff Daddy, que era el único que iba así. A mí me llama la atención porque los dos, ahora que los conocí en persona, son súper raperos en cómo se visten todo. Y parece como que están a la moda. O sea, como ahora los jóvenes medio empiezan a vestirse de esa forma, pero en realidad es como que se visten así desde siempre y ahora dio la vuelta y ahora es la moda. Pero Nos ha pillado los ciclos, se ha dado la vuelta y nos ha cogido ahora. Agarrado. Claro. Para los argentinos No, nos tenéis que perdonar. hay mala intención en las palabras, solo Claro. que hay polisemia. No, pero sí, nosotros llevamos varios ciclos de música urbana en español vividos. Y es verdad que nos parece muy divertido ver a la gente que se pone de moda y van las camisetas de grupos que a lo mejor no han escuchado nunca. O yo te comentaba offline, ¿no? Que es la sensación de uno quiere parecer como el típico cascarrabias viejo, ¿no? claro, el abuelo. Que ve con los recelo jóvenes. los jóvenes. No, todo lo contrario. Nos rodeamos, pero nos hace gracia, lo decía, mientras ellos mantengan la humildad y el ego bien bajito, todos vamos a estar simpáticos y vamos a... ¿Cómo vamos a estar felices? Eso es. Ahora uno se sube... Me hace gracia eso cuando uno se cree abanderado de los 90 y ni nació en los 90. ¿Sabes? Claro. Como que Sí, sí, o sí. fuera un bebé en los 90 y no sabe realmente lo que ocurrió en los 90 y ni en los 80. Usar la 23 de Jordan en los Bulls. Eso haber visto nunca los eso Bulls. es. Entonces sí, nosotros nos costaba antes para conseguir ropa, teníamos que buscarnos la vida. Teníamos que Bueno, buscar la vida. ropa de nuestros padres, tiendas de skaters que de vez en cuando nos encontrábamos con alguna. Pero era otra época y habían dos tipos de raperos nada más. Estaban los buenos y los malos, o sea, Toyacos. exacto, los que iban de raperos y los que eran raperos. Ahora como que el espectro de raperos y de música urbana, Sí, sí, súper Es amplio, enorme. Muy diverso. pero en aquella época no. Por eso DJ Kun, por ejemplo, era tan odiado. Él estaba en el bando de los que no. Los toyacos. Exacto. Es una palabra que hay La que palabra. recuperar. Toy o toyaco. Bien, no sé bien qué significa. Que eres falso, Ok. básicamente. Un poser. Es como lo Vas contrario a de- real. Eres un wannabe, Sí. exacto. Un wannabe. Eso Ahí todo va. era muy popular en el mundo del graffiti cuando tenías una firma que se notaba que no tenías estilo o que intentabas copiar a otro estilo, pero te salía como, ¿sabes? Como lo de lo que tu expectativa de lo que te viene de AliExpress. Sí, sí, sí. Es un poquito Sí. era ese espíritu ya
que se veía cuando uno era un poser o cuando llevaba ropa que era, pero no era... Bueno, ustedes poser no son porque lo viven. De hecho, todo el guardarropa de ustedes, cada vez que lo veo, parece que van a salir a tocar, a performar, porque están vestidos así. Bueno, porque estás tú también, ¿eh? Yo soy muy tirado. Yo soy muy de andar por ahí casa. Joan se cuida va más. con chanclas él. Son un grupo particular porque creo que son amigos de toda la vida, ¿no? Ujú. Pero vos, Joan, fuiste freestyler al principio, cuando todavía no era Sigo siendo popular. freestyler. Claro, pero Mi vida es competiste, un freestyle. pero competiste en Red Bull 2006-2007, cuando estaba ahí naciendo. Ujú. Y vos, Andrés, sos pastor. Entonces es como una simbiosis súper rara. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿escriben canciones juntos, por separado? O sea, ¿puede haber un auto que conduzcan dos personas? Porque son un grupo de dos. Bueno, está tu hermano también, que es el tercero. Pero las líricas son de ustedes. Ujú. ¿Cómo es el proceso de composición en grupo? Y que depende de la canción, realmente vamos como por proyectos. Entonces Andrés, cuando ha trabajado con otros proyectos, él ha escrito por su cuenta, su estilo, su manera de hacer. Yo no, Pero no es que uno escribe más que el otro. Joan participa, yo te diría que el 98% de lo que escribimos en los estribillos es de Joan. A nivel melódico y a nivel lírico. Ok. Luego, a nivel de estrofas está más repartido, pero creo que en ese sentido somos muy banda. O sea, escribimos juntos y tenemos el permiso para entrar en el terreno del otro, básicamente porque al final luego los tres, tenemos que escuchar el disco. Claro. Y queremos sentir Sentirse que lo que estamos escuchando nos gusta. Entonces sí que cuando... Hay temas en los que somos más permisivos, a lo mejor, que son más sentidos, más personales. Entonces ahí a lo mejor sí que como que hay un margen. Depende del proyecto. Es decir, por ejemplo, en Hypercop, el último álbum, sí ha sido muy colaborativo. Y ha sido como muy mentalidad de productores. Y hemos opinado muchísimo en el uno, si funciona, si termina bien la frase, si no termina bien la frase. Es que me llama la atención porque, bueno, nosotros con mis hermanos escribimos un libro y no lo podíamos escribir juntos porque es como que se notaba que alguien cambiaba, ¿no? Como acá está escribiendo alguien y acá está escribiendo otra persona. Pero eso no se aprecia en las canciones de Praxis. Por eso me preguntaba, parece como si lo escribiera solo una persona, o sea, trabajan súper bien. También llevamos haciendo esto desde que empezamos. Lo de escribir juntos es algo que hemos hecho siempre. Pero sí que es verdad que cada uno necesita su espacio. Entonces, cada uno tiene su espacio, por lo menos sí, porque te enfocas más. Sobre todo al principio. Entonces tú empiezas, digamos, la parte... No es que nos ponemos juntos, vamos a escribir una canción, a ver, tú pones una palabra y yo pongo otra palabra, sino que venimos, digamos, con los deberes hechos, las tareas hechas, de haber escrito algo y dejando espacios en blanco de cómo terminarlo. Me dice Andrés, oye, pues es que no sé muy bien si esto... Tengo estas tres opciones, ¿cuál te gusta más? Entonces ahí vamos, o le digo, pues esta idea, pues en vez de hacerla de esta manera, invierte los versos, en vez de acá empezar con y que queda más interesante. Claro, Ese es como tipo de que aportaciones. ambos permiten también el lugar del otro. O sea, como Sí, el ego nadie tiene se que... ofende. El ego tiene que... A lo mejor el que se ofende más soy yo, porque Andrés tiene el ego más bajo que yo, pero sí que... Me callo la ofensa. Los dos intervenimos y nos incomodamos, pero al final, ¿por qué cedemos? Porque al final queremos un proyecto excelente y sabemos que no somos suficientes en nosotros mismos para lo que queremos llegar. Y es una labor normalmente, por ejemplo, Snoop Doggy Dogg, es un artista que en una entrevista que leí que él siempre va a los productores y les dice, bueno, ¿qué hago? Se pone ante el micrófono y dice, ¿qué hago? Los productores se quedan un poco como, ¿no te has escrito la letra? Claro. ¿No has traído ideas de cómo hacerla? O sea, ¿qué quieres aportar? Y dice que él es una figura... Intérprete. Un intérprete, y entonces él le pone su sabor a la canción, pero siempre le pide a Pharrell o le pide a Dr. Dre o quien sea que le diga qué es lo que quiere. O sea, como que es como el director de cine y él es el actor. Claro. Y ese tipo, entonces está el otro rapero que es más cantautor, que necesita como expresarse y que no tolera que nadie le opine su letra porque significa mucho para él y tal. Es que depende del proyecto. O sea, nosotros vemos, digamos, un análisis que me gusta a mí hacer siempre de la música, es que la gente ve la música como si fuera todo el mismo género. No me refiero al género musical, sino incluso el género artístico. Entonces, en el mundo audiovisual tú separas documentales de anuncios de televisión, de cine, de película, o sea, de cortometraje o un IMAX, ¿no? O un documental de IMAX. Entonces, dependiendo de
de tu expectativa diferente a cuando te enfrentas a un audiovisual, sea un anuncio de televisión o sea una película, tu expectativa es diferente. Entonces lo valoras en su contexto. Claro. En la música parece que no. Parece que lo que es anuncio, lo que es cine, lo que es serie de televisión, está como en el mismo catálogo de Spotify. Entonces como que solo lo único que se separa son los géneros musicales como estilos. No sé si me estoy enredando demasiado la cosa. No, makes sense. Pero lo que quiero decir es que dependiendo del proyecto al que te enfrentas, lo que tú entiendas como es música experimental, que es como de laboratorio, o quieres hacer un álbum de hits, pues tienes que ir con una mentalidad distinta. Y una no es peor que otra, sino que son objetivos diferentes, son maneras de consumir la música. No es lo mismo la música de ascensor o música de ambiente para que te relajes, a la música que quieres que la gente baile o quieres que la gente esté conectando con algo espiritual. Entonces, son moods diferentes y en el mundo audiovisual lo tenemos muy claro. No comparamos, esta película es mejor que este videoclip. Nadie dice eso. Son distintos y punto. Sí, Son distintos. Exacto. No puedes comparar una película de cine con un videoclip. Aunque utilicen las mismas cámaras, utilicen los mismos actores, el mismo director. El mismo director. Claro. Pero no los pones a la misma altura. De hecho, tienen sus premios, los anuncios tienen sus premios, el cine tiene sus premios, las series tienen sus premios, ¿no? Diferentes categorías. Y en la música parece que no está ese tipo de... Entonces la gente pues se pone a comparar pues algo que fue hecho para tener 10 hits con una música de lo-fi que simplemente son beats de una persona. No se puede comparar. O sea, no se puede comparar. Son objetivos diferentes y hace la gente mide el talento de las personas por eso. Entonces, en ese sentido, o incluso la integridad de la creación no la acaban de valorar. Entonces, nosotros no significa corromper nuestra creatividad el hecho de intervenir en el otro. Hay raperos que se sienten como que corrompen su integridad creativa. Para nosotros es que cada proyecto exige una cosa. Entonces, por ejemplo, en Eternia no intervinimos tanto el uno en el otro, sino que cada uno escribió un poco más su parte y sí, opinamos en alguna cosa, pero no fuimos tan hilando fino en cómo crear esa canción ideal y todo eso, ¿no? En cambio, en Hyperhop era como, vamos a poner todos los ingredientes que tenemos, toda nuestra creatividad, vamos a bajar el ego, vamos a ir a muerte a sacar un disco redondo. O sea, no lo que sentimos o lo que simplemente ese día estamos inspirados. Es que si hemos estado 3 horas con una canción y al día siguiente no nos parece un hit, no va a salir. Wow. Fuera. Y uno de los motivos por los que a lo mejor le dedicamos tanto tiempo a cada proyecto, entonces ahí en realidad hay como una lucha de ego cada uno, o sea, con su propio ego, de saber en este proyecto, bueno, yo tengo que permitir que Joan entre hasta la cocina, ¿no? Que es una expresión muy, muy española. O yo también en temas de producción o lo que sea, ¿no? Y eso hace que le estemos dando muchas vueltas. Y cuando tenemos claro qué tipo de proyecto es y cuáles son las condiciones del trato que vamos a tener los unos con los otros, es cuando ya empezamos a fluir. Y luego hay una prueba de fuego, que es enseñárselo a tu mujer o a tu hija. Yo no tengo hijas, pero Andrés tiene 2 hijas. Y son pruebas de fuego. O personas que no escuchan rap, personas que escuchan rap. Entonces es una especie de estudio de mercado. Claro, como un pivoteo de... Y entonces vas pues tomando ya decisiones un poquito. Es muy colaborativo eso ya. Es más allá de nosotros mismos. Una vez no tenemos claro lo que nuestra esencia del proyecto es compartirlo antes de publicarlo. A ver que la gente, o como mini listening parties privadas, para que lo que saquemos realmente funcione, ¿no? Y sea... Que es paradójico porque cuando terminas el disco, llegas con el ego muy bajo, porque has pasado muchas pruebas de fuego y te han puesto en tu sitio, pero a la vez te sientes muy seguro de que el proyecto que estás sacando es el mejor. Hay algún ejemplo muy práctico, que es que hasta el último segundo hemos cambiado cosas del disco por opiniones de personas que no tienen nada que ver con el álbum en el proceso creativo. Mira, estábamos... Bueno, Andrés ya me lo decía, que había un par de introducciones del disco que me parecían muy largas. Dice que se lo puso el coche a su hija, a la más pequeñita, se llama Vera, y Vera le dijo, ¿por qué has puesto otra vez la misma canción? Y no era la misma canción. Claro. Las intros, para mí, musicalmente, técnicamente, no era la misma, pero la sensación es que huele a mala señal. Claro, por mucho que yo haya invertí como 3 días en esa introducción para hacerla bonita, para que sonara orquestal y todo eso, si le trae esa sensación a la niña, es que no lo quiero ya. Y yo soy como, lo importante es el proyecto, por delante de todo. Y después nos pasó que haciendo un videoclip, preparando el videoclip de Radar, pusimos la canción a la chica que nos iba a hacer el videoclip y vimos la cara que ponía mientras escuchaba el disco. Claro, era por Zoom. Y esto te delata porque le estás viendo la cara. Expresión en vivo. Y entonces veía que le gustaba, pero se le está haciendo larga la canción.
Ok. Y eso dije, pues nada, o sea, da igual lo que hemos trabajado esta canción, vamos a recortarla. Y nos Hay- cargamos hay- minuto y pico. Si nos ganamos un minuto, casi 2 minutos de canción. De una de nuestras partes favoritas del disco. Hay que decirlo. Porque vimos que la chica que pues no la acaba de conectar con todo eso. Y dijimos, vamos a una cosa. Pues no. Bueno, pero eso es una tensión súper interesante porque cuando uno es artista, recién hablabas, ¿no? de que uno quiere expresarse, de que tiene algo que contar, siempre está como esta tensión de mercado que hablabas, ¿no? O sea, lo que voy a hacer le va a gustar a la gente, me importa que le guste a la gente. O sea, ¿cuál es el equilibrio entre hacer lo que a mí me vibra, lo que a mí me gusta hacer y lo que la gente quiere escuchar? Porque no siempre cruzan esos puntos, no siempre son como lo mismo. A veces vos querés hacer algo mucho más orquestal, mucho más profundo, pesado y por ahí el oído común no lo digiere, le da igual. ¿Cuál es la fórmula que utilizaron, al menos en Hyperhop, ¿no? En el último álbum? Primero es encontrar tu esencia, cuál es la emoción definitiva que quieres transmitir con una canción y qué es lo satélite y periférico. Claro, qué es lo innegociable y qué no. Wow. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes... Es como cuando hacen las películas de cine, o sea, las películas típicas, siempre hay como escenas extra que se han quitado, ¿verdad? Ajá. Y siempre hay como reversiones deluxe para gente que Versiones es muy fan. extendidas. Exacto. Eso es muy común en cualquier industria, pues encontrar la esencia de la historia, lo que no se carga, la narrativa, el mensaje, y luego hay cosas que son ya creatividad un poco al gusto, que adorna un poco toda la narrativa, pero que puedes perfectamente quitarlas y se sigue transmitiendo esa emoción. Una cosa es, por ejemplo, sacrificar escenas con las que se entiende la historia de todas maneras, y otra cosa es cámbiame el actor. Claro. O cámbiame el final, que totalmente transmite un mensaje totalmente contrario a lo que tú, con tus valores, quieres transmitir. Está claro, o sea, definís el centro, definís la esencia, lo innegociable, y lo periférico, digamos, lo podés ir cambiando. Sí, el problema es que en el momento de creación hay muchas cosas periféricas que te parecen innegociables. Wow. Ese es un problema. En el momento, porque tú estás emocionado con esa idea. Y en el momento en el que esa idea como que forma parte de tu identidad, es intocable. Claro. Y luego tienes que entrar en razón y decir, no. Esto en realidad es una de las maneras de comunicar la esencia. Pero hay otras maneras de hacerlo. Pero también es verdad que hay mucha psicología aquí de self-awareness, que se dice como de autoconocimiento. Y creo que muchos artistas no lo tienen. Nosotros podemos, si alguno de algo podemos estar orgullosos de self-awareness. Es decir, que sabemos quiénes somos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Su identidad. En muchos sentidos. El nivel de capacidad creativa, de limitaciones y todo eso. Entonces, en este sentido, muchos artistas se enamoran de sus demos, de sus primeras ideas, porque realmente lo que están es creando una sinestesia, una asociación de emociones a resolver problemas, como algoritmos musicales. Entonces, tú quieres resolver una frase, resolver una canción, un arreglo, un ritmo, y en ese momento, como lo has resuelto, has tenido una sensación de alivio, atas esa emoción de alivio a esa idea creativa. Entonces después perseguís todo el tiempo. Claro, entonces ya te cuesta mucho soltar eso porque significa volver en el subconsciente, volver a la tensión que te costó mucho resolver. Y una frustración que ya quieres evitar. Entonces tú te autoconvences, que es como tu propia religión mental, de que no, esa es la verdad. Eso es lo que funciona. Y pasa mucha gente que son demos, que son amateur, que son underground, que se enamoran de sus canciones y no entienden por qué triunfan o por qué no entienden por qué no le gusta a la gente lo que hacen o se creen infravalorados, porque para ellos sus canciones les despiertan unas emociones que, eso lo vemos muchísimo en el mundo del rap, que realmente a los demás no le despiertan esas emociones. Claro. En cambio, el chaval de barrio que por fin ha conseguido acabar una canción de 16 barras y que rima todo, para él es un logro, es subir un monte. Y cuando realmente no ha estudiado música y tiene sentido para él y expresa sus emociones, y dice, ¿cómo la gente no admira esto como yo lo admiro o lo que he logrado, ¿no? Pero a la gente le da igual la trayectoria que has hecho. Le da absolutamente igual, lo que le importa es el resultado. Claro. Entonces, aquí se mezcla mucho también el mundo del rap de la meritocracia, las cosas sí cuestan más, cuestan menos, pues esto está muy elaborado. No, es que al final en el mundo artístico es conseguir crear una experiencia. Da igual si te ha costado un segundo hacer esa canción o te ha costado 10 años. Claro. ¿Creas la experiencia o no? Evidentemente, tú en esa propia experiencia puedes, entre líneas, dejar ver que te ha costado mucho, que ha sido un trabajo laborioso, que ha sido barroco. Sí. Y eso puede pero al final lo que termina comprando es lo que la gente siente, ¿no? Lo que termina experimentando y cómo compra. ¿Y cuál sería entonces? Tengo una teoría, por lo que estuve leyendo por ahí en algunas entrevistas, que parte de lo innegociable tiene que ver con la salud mental quizás, ¿no? Como con
Que para mí a veces la salud mental es una manera de decir bienestar espiritual también. Ujú. Puede ser que ese sea como el centro, el innegociable de Hyperhop, como lo que quieren transmitir en este álbum. Sí. El tema de la salud mental no fue como vamos a hacer un disco hablando sobre la salud mental, porque no es un disco que hable como que teorice o que sea un Tal cual. Wikipedia de salud mental y Yeah. que le hemos rimado, sino que el hecho de hacer el disco ha sido un autodescubrimiento, autoconocimiento, en Ajá. esa búsqueda de crear esa obra que sea verdad. Al final el artista lo que busca es la verdad. Mm. ¿Cuál es su verdad? ¿No? O sea, porque yo creo que, o sea, digamos, hay una sola verdad, pero la verdad es poliédrica. Hay como versiones de esa verdad que juntas, aunque parezcan incluso antagónicas, forman la verdad. Mm. ¿No? Sí, entraremos sí. en teorías más... No, pero sí. Ya A mí me- me hace, yo siempre digo que no quiero cristianizar tanto de golpe el podcast, pero yo siempre digo que Jesús, para mí, es como un diamante con muchísimas caras Ujú. y depende de dónde te pares, le da un brillo, un color diferente. Correcto. El problema está Entonces, cuando te enamoras de esa cara y es la única, ¿no? Claro. Y no existen Exacto. las demás. Y el ser humano es igual. Bueno, entonces quiero decir que en el arte básicamente es encontrar esa verdad y nosotros por sesgo cognitivo de limitaciones del ser humano, el cerebro, pues asociamos la verdad a todo aquello que es armonioso. Mm. Y cuanto más esa armonía es más compleja, pues más belleza y más impresionante es. Por eso la música del jazz o la música sinfónica o cierto tipo de música experimental es tan inspiradora porque aunque incluso juega con disonancias, encuentras verdad en ellas. Es una armonía. Entonces como que simplifica la vida. La vida es muy compleja, es muchas tensiones constantemente y el hecho de encontrar como que todo tiene un sentido, pues hace que a la gente le genera una sensación de alivio y de dopamina en el cerebro que le da placer. Me encanta estar full estudiaron todo esto. No sé, a ver. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros hemos descubierto mientras íbamos haciendo el disco que iba sobre salud mental. O sea, Claro. en ningún momento nosotros nos planteamos hacerlo. Son las bichas de bronce al principio el disco. Exacto. Pasó por Viaje al Centro de la Luna, luego se iba a llamar Bichas de Bronce y acabó siendo Hyperhop, que así el nombre a priori no tiene nada que ver con la salud mental. No. Pero entonces, durante todos estos años, bueno, han sido años, hemos ido, pues eso, como sintiendo o aprendiendo de qué iba el disco. Era casi como si el disco en algún momento nos estuviese contando a nosotros ¿Quién es él? de qué iba, quiénes somos nosotros en este proyecto y en esta historia, ¿no? Wow. Entonces, al final, las canciones, como decía Joan, no es un Wikipedia de la salud mental, pero son historias que a nosotros nos han ayudado a lidiar con la salud mental y con nuestras presiones o Sí, momentos sí. en los que nos hemos podido sentir estresados o lo que sea. Entonces, son como cuentos que nos contamos para digerir la etapa en la que estamos. Estamos en una etapa vital también un poco delicada para mucha gente, que es la entrada a los 40. Yo tengo 2 hijas, Joan lleva varios años casado, Guille también. Entonces, cambios de trabajo, cambios de ciudad, reubicarte con tus talentos, qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi propósito. Al final, todas estas preguntas no dejas de hacértelas. Es una Sí, sociedad líquida Ujú. que hay totalmente incierta en muchos aspectos. Entonces, ha sido una terapia ocupacional. Claro. Es encontrar como qué es lo que realmente es verdadero en nuestra vida y por eso el disco es tan barroco en el sentido de musical y tantos arreglos y tal, porque al final es una manera de conciliar nuestra vida es como tener 80 ventanas de Windows abiertas y el buffer a veces como que está ahí Al límite. al El rojo. límite, pero de forma como milagrosa, como que haces updates con la vida espiritual en el que puedes abrir más ventanas y no pasa nada. Entonces, mientras sepas dónde están las ventanas que tienes que prestar atención, Es una buena metáfora, ¿eh? Es más, hasta se me ocurrió cómo amplificarla. Mira, ¿viste cuando no puedes cerrar una ventana Ujú. que está trabado? Bueno, hay un update para darle más estabilidad Claro. y que cuando tenés que cerrar algo para desenfocarte, lo podés cerrar. Eso también es como parte, pues ¿no? eso realmente es muy hiperhop. Mm. Ese concepto de hiperhop a nivel, o sea, es como la meta explicación también dentro del disco a nivel musical de arreglos. Es eso, teníamos, bueno, o sea, si ya aparece el disco arreglado, tenemos el triple de arreglos. Sí. Entonces era como, ¿qué ventanas del disco podemos cerrar para que se pueda digerir mejor? Sí, es como hay un caos, pero al final del día se acaba solucionando y podemos seguir viviendo el día siguiente más caos Sí, exacto. para volver a vivirlo al día siguiente. Es eso, porque realmente, o sea, ya siendo como una especie de crítica sin ningún tipo de ánimo hater ni nada, digamos que vemos una sobresimplificación
de la narrativa cultural de las cosas. Es decir, en la música cada vez es más minimalista, cada vez más corta, menos arreglos, más siempre el mismo mensaje. Hasta el mismo ritmo. Entonces, a la gente le gusta sobresimplificar su vida. Voy a poner a grabar la otra, seguí hablando. Entonces, vemos que culturalmente esa simplificación de la narrativa, de la forma de ver el mundo, trae otros problemas. O sea, es como la droga. Simplifica tu vida en cierta manera, te pone un estado REM, sí. Pero realmente las secuelas y las consecuencias de simplificar tu momento son muy, muy perjudiciales, son cosas muy, muy negativas. Entonces, la música, la cultura, los mensajes, la forma en la que la gente interpreta su vida, no quieren enfrentarse a la tensión y la complejidad de los grises de la vida. Está todo polarizado porque al final el cerebro se estresa demasiado. Sí. Cuando las cosas son demasiado complejas y no tiene una explicación simple. Y pasa en el mundo religioso, pasa en el mundo laico, pasa en el mundo político, pasa en el deporte, con el VAR de los árbitros y pasa con lo que sea. Odio el VAR. Exacto, yo también. Pero quiero decir que la gente tiene muy poca tolerancia a la complejidad. Por eso la música abstracta, el arte abstracto, al final es de las élites. Y la filosofía es de las élites. Porque la gente pues ya tiene suficiente con su vida, con llegar a fin de mes, con intentar criar a su hijo, con conseguir un trabajo, con sacarse la carrera, con gustarle al chico, gustarle a la chica, como para que encima le expliques que somos un punto en la existencia que no tiene sentido. O sea, entonces la gente por eso se ve tan atraída a declaraciones simples, a aforismos, a frases de autoayuda de Paulo Coelho, a canciones simplistas. Entonces el disco Hyperhop lo que intentamos transmitir es, puedes hacer algo muy complejo y bello. Que al final es como es la espiritualidad para nosotros, es Jesús. También es como, ¿cómo puedes traducir algo hipercomplejo en algo que desde el niño más pequeño al adulto, pueda disfrutar y ver que hay algo más? Entonces, ese era el reto de Hyperhop. Ese es uno de los motivos por los que hemos optado por contar historias. Porque las historias hacen que sean más fácil de entender, el cerebro se cansa menos, ya musicalmente el disco es muy hiper, entonces las historias creo que facilitan el flujo de comprensión. Eso me parece espectacular. Yo soy súper fan de Vico sí, y para mí Vico sí era leyenda en parte, aparte de su flow, sus rimas y porque fue pionero, porque contaba historias. Storytelling, Vico es un capo. Te contaba historias todo el tiempo, entonces te iba llevando, quería saber cómo terminaba y a mí me pasa mucho eso con su álbum. Es algo que me parece muy interesante, pero que no era algo a lo que ustedes acostumbraban. De hecho, leí una entrevista que hicieron en Eternia. La tapa del disco era en braille, en parte porque era como una manera de decir, tenemos un código, quizás es un disco denso, pesado, y la gente no va a entender del todo las letras. Y optaron por un camino súper diferente ahora, más directo, ¿no? Vamos a contar una historia que desde el más chiquito al más grande lo pueda disfrutar. Eso... ¿Por qué fue ese cambio, o sea, de ese momento que por ahí seguro les disfrutaban mucho, ¿no? Como hacer letras tan pesadas y densas. Sí, pero yo no sé, Joan, pero yo sí que hubo un momento en el que me cansé, sobre todo en directo. En directo, cuando cantábamos algunas canciones, teníamos la sensación de que no conectábamos con la gente y de que lo que les decíamos a nosotros nos suponía mucho. Bueno, las letras no conectaban con la gente. Vamos, la gente conectaba más con la experiencia del directo, pero no con las letras. Y entonces... Creo que el disco de Hyperhop, al menos por mi parte, ha sido un ejercicio gordo de desaprender a escribir. Teníamos la manía, o yo tenía la manía de llenar mucho, meter muchas rimas, códigos, cosas que no se entienden, referencias a lo que sea, quien fuese. Y este disco ha sido al revés, vamos a simplificar. Y es el disco que más hemos tardado en escribir. Porque lo que hemos hecho es quitar cosas. Y ver... cómo con menos información podíamos decir más. Eso es súper complejo. Hacerlo simple es muy complejo. Sí, también fue un poco a contraponer con la música. O sea, la música queríamos hacer la barroca, queríamos hacer muy arreglado el disco a propósito y queríamos que las letras fueran... compensar un poco. Era una lectura mucho más sencilla. O sea, no queríamos como redundar en la complejidad de la música con letras aún más complejas. No queríamos hacer ese tipo de... virtuosismo rapero, sino queríamos hacer... Yo siempre pongo el ejemplo del cine, porque creo que es una cosa muy, muy fácil de entender.
Me gustan a mí las películas tipo Interestelar o Origen, no sé en Latinoamérica cómo se llaman. Sí, se llaman así. ¿Se llaman así? O sea, Sí, sí. ahí hemos acertado. Claro, hay poquitas nada más. El Bromas, por ejemplo, no puedo creer que le hayan puesto Vale, así. vale. No, pero eso en España no se llama el Bromas. Rápido y Furioso a todo gas. Jesús, ven pronto, señor. Dios mío. Bueno, el caso es que me gustan ese tipo de películas que las personas que no están puestas pues yo tampoco estoy puesto, en ciencia y avanzada, pues puedan disfrutar una historia, ¿no? Claro. De amor, una historia de venganza, una historia de un enemigo, ¿no? Pero el que si la ves 3 veces más y te informas un poquito más, la disfrutas de otra manera, ¿no? Porque entonces analizas si realmente la propuesta del guionista está acorde con los estudios científicos reales o no y tal. Entonces, un poco con el disco era la idea de hacer como con ese concepto cinemático de que hubiera un componente blockbuster de película de que tú puedes disfrutar una historia entendible, jugando con arquetipos y personajes familiares pero diferentes, pero luego con ese bagaje de investigación compleja que la persona que sabe de música, el que sabe de la ciencia que hay detrás del arte, diga, wow, aquí hay mucho donde inspirarme. Que esa es otra parte interesante también de analizar, que es el tema del ego, de ¿queremos ser admirados como artistas o queremos servir en el camino de la gente, ¿no? Entonces ahí nosotros hemos combatido mucho, porque una parte teníamos ese punto de queremos demostrar que rapeamos bien, queremos demostrar que sabemos producir, queremos demostrar que sabemos arreglar, pero al final eso no sirve de nada, es como la gente... Full ego. Y es como la gente cuando tú vas al circo, es un buen ejemplo también. Nunca fui al circo. Cuando vas al circo, bueno, si alguien ha ido al circo y ve a una persona haciendo malabares increíbles, impresionantes, no va a su Instagram luego a ver quién es. O no busca sus entrevistas. Es como que no te interesa la vida de qué piensa, qué... No, es decir, que es increíble. Ha hecho algo increíble, un virtuoso, genial, muy bien. Aplaudes al circo y vas una vez a cada 10 años al circo. En cambio, una persona que cuenta su historia o que hace cosas mucho más sencilla con pareados y tal, puedes conectar más emocionalmente con esa persona, ¿no? Entonces, nosotros vemos también que en el mundo del rap había ese espíritu circense, ¿no? De demostrar, el más difícil todavía, en muchos sentidos, en códigos, en calle, no sé qué. Y al final es una cosa que es puro divertimento superfluo. Y queríamos algo que realmente ayudara en el camino de las personas, que inspirara, es decir, si se encontraron con el disco, aunque después no les interesara quién era Praxis, ese disco les sirviera a inspirarse a encontrar algo de verdad, algo de luz en su vida, que les hiciera reflexionar y ya está. Y creo que es como una apuesta por el valor, por ejemplo, una cosa un proyecto que tenemos hace años, que nunca salió, que como yo leyendo sobre la acusmática, que era una técnica que utilizaban los griegos, si no me equivoco, ahora hace tiempo que lo leí, que era para acusmática. Entonces era que se ponían un velo cuando enseñaban a sus discípulos para que los discípulos no distorsionaran el mensaje por la experiencia visual de ver quién era el que lo estaba diciendo. Wow. Lo que viene siendo un podcast. Sí, en parte. Bueno, sí es un sesgo, claro. Es un sesgo cognitivo al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos gustaba esa idea también de que el arte tuviera valor en sí mismo, no tanto dependiendo del el emisario. Entiendo. Y en ese sentido, pues hemos intentado hacer un disco muy autosuficiente. Por eso no empezamos los discos aquí Praxis, 2021, claro. No sé qué, desde Barcelona, Valencia. No nos interesa tanto a nosotros, nos interesa que la gente descubra pues lo que a nosotros nos ha aliviado y nos ha ayudado a seguir adelante, ¿no? Me parece súper interesante lo que están planteando. Algo que por ahí pensaba mientras los escuchaba es que si bien ustedes tardaron mucho en sacar otro disco, no creo que el primero fue 2008, 2013, algo así. 2008 fue el primer disco profesional, 2008. El otro fue 2013. 2011. Ahí el disco se llama Eternia 2013. Claro. Pero salió en 2011. Claro, era por el fin del mundo, ahí me acordé. Sí. Y ahora casi 10 años después sacan otro disco. Y uno primero podía preguntar por qué la falta de constancia quizás. O podría preguntar por qué esa constancia, porque es un proyecto que lleva más de 15 años. No sé si ustedes en ese sentido sienten que sacaron los discos donde tenían que sacarlos, pues mi opinión es que su material está súper bueno y que quizás si hubiesen sacado álbumes, no sé, cada 2 años, como está ahora la industria, quizás ahora serían mucho más conocidos. No sé si tampoco es el objetivo ser conocido, ¿no? Pero se entiende, serían mucho más reconocidos por ahí en la escena. Porque cuando arrancaron, de hecho, en esos primeros años que giraron por un montón de lados,
eran como el grupo de rap en español, en España sobre todo y en algunas regiones de Latinoamérica. No sé si se lo ponen a pensar, si quizás se reprochan un poco eso o no. Yo me siento bastante seguro del momento en el que han salido los discos y sobre todo no habrían podido salir como están si no les hubiésemos dedicado ese tiempo no solamente a la creación, sino a la vida. O sea, necesitábamos vivir cosas y también no lo quiero romantizar y llevarlo solo al terreno de no, queremos vivir cosas para poder tener un disco. No, la vida simplemente a veces nos come, nos supera y tenemos compromisos y relaciones que cuidar y necesitábamos tiempo para prestar atención a esas cosas. Que por cierto ese es uno de los temas y de los pilares del disco, es las relaciones y hasta qué punto existe esa tensión entre cuánto tiempo le voy a dedicar a un proyecto, cuánto tiempo le voy a dedicar a mi sueño y cuánto tiempo le voy a dedicar a la gente que me ama y que me está acompañando en el camino, ¿no? Entonces el propio disco... Qué tensión esa, men. Sí, el propio disco ha ido sufriendo, nosotros mismos hemos ido sufriendo eso y luego ha salido en el disco. Sí. No, y es eso, al final tiene mucho que ver con un estado mental en el que, bueno, ya nos escucháis, no nos gustan las explicaciones simples de las cosas. Entonces, tú para ser artista, esto es así. Es así, si tú quieres tener éxito industrial, cuanto más simple eres, mejor. Es así. O sea, pues como... Cuando tu mensaje más simple sea y más repetitivo, más consistente, digamos. Y sin grises, y saben que eres el rapero social, el rapero cristiano, o el rapero feminista, o el rapero ateo, o el rapero satánico, o el rapero... O sea, sí, ya tienes la etiqueta de que sos eso. Cuanto más in the box estés, mejor te va a ir en el mundo de la música. Es así, es sencillo. No solo en la música, hasta en YouTube. Sí. Mientras más simple sos como creador de contenido, más chances de crecer tenés. Pero hay muchos artistas que admiramos que han tenido éxito, porque la gente no es tonta. Hay mucha gente inteligente, lo que pasa, como te comentaba el otro día, hay que peinar todo el mundo para encontrar esas personas, pero hay muchísima gente que apoya a artistas muy sofisticados, complejos, difíciles de entender, pero claro, tienen a veces un músculo financiero, un motor económico que les ayuda a tener una visibilidad. ¿No sentís cuando decís eso que puede sonar como un poco pretencioso, como en plan mi música es música para gente inteligente y tengo que encontrarla o algo así? No, es que es música para gente inteligente, es la verdad. Esa es verdad. Mira, por lo menos es música para gente que se para a pensar. Por lo menos. Ese es él lo dijo más bruto, pero no, también él piensa más políticamente correcto. Yo pienso que hay gente que para disfrutar, exprimir, es como comer sushi. O sea, necesitas entender la cultura un poquito. Para disfrutar el sushi tienes que entender cómo se come. O el buen café o la buena cerveza. No puedes comértelo así como si comes una galleta. Sí, entiendo. Entonces, tiene que haber una especie de educación. Sí, puede haber una persona que jamás ha comido sushi y entrar a un restaurante chino barato y coger sushi así y le gusta, porque por X motivo, ¿sabes? Pero realmente hay música para diferentes niveles culturales. Esa es la realidad. Decir lo contrario sería un hipócrita. ¿Me explico? Prefiero pecar de arrogante en ese sentido que de hipócrita y quedar bien con la gente y decir, no, pues hacemos música para toda la gente. Pues no. Y por eso estoy orgulloso de los fans que nos siguen. Porque es como... Sí, que eso me pareció también súper loco cuando te conocí, que me comentabas que estaba el proyecto del disco y que lo habían producido básicamente con los ingresos de mecenas, de fans. Y es súper loco porque por ahí hay artistas que van a conciertos, festivales, recitales con miles de personas, cientos de miles a veces en giras, y que después si tienen que pedir financiación, o sea, dependen de que algún productor, de vender su alma a algún sello, y ustedes, digamos, son full independientes y tienen como ese núcleo de, no sé... Un saludo a Planeta Praxis, toda la gente que nos habéis apoyado todos estos años, que sois la caña. No sé qué es la caña, debe ser algo bueno. Sí, eso le dice la caña de España, pero ya sabéis cómo pienso yo, que hay palabras que me duelen. Pero digo, make sense, ¿no? Tiene sentido un poco lo que estaban planteando recién, porque por ahí, si lo producís para un determinado público, si no es masivo, cuando encontrás ese público, la relación es más profunda. No es tan superficial, ¿no? Claro, es menos promiscua artísticamente hablando.
Me encantan las metáforas con las que está hoy ¿Verdad? Joan. Digamos que al final es una monogamia cultural, en el sentido que ¿no? Es como que te unes a unas personas de una forma muy especial y te comprometes con ellos a buscar el bien de ellos, porque hay algo que aunque evolucionamos y no somos la misma persona siempre, pues te comprometes a cuidar a esas personas. Entonces, la gente que sigue a Praxis, a nuestro grupo de siempre ha detectado que somos personas que no nos gusta tomarles el pelo. No vamos a sacar música para aprovecharnos de su... No vamos a echarle azúcar para que se coman el veneno. ¿Me explico? Entonces, no, por ganar visitas, por lo que sea. Y no somos ingenuos en el sentido de entender cómo funciona la industria, que necesitas dinero, necesitas medios para poder hacer las cosas y para construir una carrera. Pero, como hablaba Andrés, hay precios como las relaciones, como tus valores, que es que no seríamos felices con dinero y te habiendo traicionado. Claro. Todas esas cosas. No podríamos dormir tranquilos, no podríamos mirarnos al espejo, no podríamos hablar Andrés y yo tranquilamente. Sí, con esa tensión de fondo. No podemos. Ese ruido. El grupo desaparecería, seguramente. Porque en el momento que estás con la barriga llena. Sí, no tenés más hambre. No tienes más hambre, pues ya no te motiva el dinero. Ya dirías que no a conciertos, dirías que no a cosas. Pues entonces, como a nosotros no nos motiva el dinero, no es lo principal, pero lo buscamos, porque buscamos mecenas, buscamos vender merchandising. Pero por eso existe Praxis, y por eso, aunque... Sí, se ha logrado mantener tanto tiempo funcionando. Correcto. Y gracias a Dios, al final es como buscar el reino de Dios y todo lo demás bien añadido. Aquí, no sé si esto es una extrapolación de un versículo... ¿No? No sé, tú quieres de Academia de la Biblia, me dirás si eso está mal dicho o no. Esto no es Academia de la Biblia. Claro que no. Aquí puedes decir lo que bueno, y menos mal porque me encerraría en un mensaje no tan religioso, digamos, sacándolo fuera del cristianismo, que podría decir, pues si buscas lo importante, lo esencial, lo que realmente trae un bien común, ¿no? Que al final ese reino de Dios es traer un bien común, donde la gente pues encuentra sanidad, encuentra paz, encuentra alegría. Si pones eso primero de todo lo demás va apareciendo poco a poco. Ahí abriste un melón súper interesante porque hablaste de Academia de la Biblia, de versículos de Dios y del reino. Pero ustedes no son un grupo cristiano, al menos es mi perspectiva, y creo que ha sido intencional, como no encasillarse en la etiqueta de somos raperos cristianos. Que también creo que es una tentación súper fuerte, porque como hablábamos recién, mientras más te definís, mientras más repetitivo a veces sos en tu mensaje y en tu propuesta, más chances de trascender y de ser masivo en el momento tenés. Sin embargo, creo que debe ser, no sé ahora, quizás hace 15 años por ahí era más duro, en plan, la gente adentro de la iglesia decía, ustedes no son suficientemente cristianos, y la gente de afuera de la iglesia, como que si en algún momento tiraban algún mensaje, me imagino en un concierto o algo hablando de Dios, ya era como... ¿Cuál es la agenda de esta gente, no? ¿Qué onda? Esa tensión como de quizás por momentos no encajar ni adentro ni fuera, ¿cómo la manejaron? Sí que hemos vivido con la sensación de estar en tierra de nadie, pero a la vez nos hemos sentido muy apoyados en los sitios en los que hemos estado. Y la gente se ha volcado con nosotros y de ahí sale todo este grupo de personas y Planeta Praxis que nos ha apoyado durante estos años. Entonces, sí que por un lado hay una tensión, está ese rollo de todavía no he encontrado mi sitio, pero ha llegado un momento en el que nos hemos dado cuenta que ese es nuestro terreno. Ese es nuestro sitio. Y que hay muchísima gente que está en ese sitio. En esa frontera. Eso es. Entonces, no es que hayamos tenido un interés por no hacer rap cristiano. Pues es simplemente no sale de nosotros, por lo menos con Praxis. A lo mejor hay otros proyectos. O sea, digamos que Praxis es un proyecto en el que queremos ser responsables con nosotros mismos y quedarnos a gusto con lo que somos y decir lo que somos y sentimos. Y a lo mejor habrán otros proyectos que tenemos en mente que tienen que ver con ser responsables con la iglesia, ser responsables con los creyentes. Pero de momento yo me siento cómodo en ese lugar, creo que Joan y Guille también, y la gente que nos sigue. Sí, es una labor más, en lenguaje también, a lo mejor la gente que no es cristiana suena un poco raro, pero es un rol más profético. El profeta está siempre viendo las cosas con perspectiva, o sea, sí tiene sus discípulos, tiene su gente que atrae a cierto tipo de perfil de personas, pero incomoda siempre a la persona que quiere simplificar las explicaciones y quiere, dime si es blanco o si es negro, o dime qué hay que hacer, qué tengo que hacer, y ya está, y te aplaudo o te odio. Entonces nosotros no somos ese tipo de personas.
Y la gente que nos atrae, los artistas que nos atraen también son como nosotros. Entonces, en ese sentido, como dice Andrés, creemos que hay mucha gente que está ahí cada vez más y no es que sea una estrategia de mercado a largo plazo, pero la realidad es que le vemos mucho futuro al proyecto de Praxis porque creo que cada vez hay más jóvenes, más nuevas generaciones que ya no entienden la forma de expresar la iglesia como la entendían antes las personas, los creyentes, ni la forma de entender a Dios, ni siquiera, ni entender la teología de la misma manera. La renovación tecnológica... entiendo. Y sabes que creo que también tiene que ver un poco con su origen. O sea, digamos, acá en España va a sonar raro, pero no hay como, comillas, un mercado cristiano como puede haber en Latinoamérica. Digo, la posibilidad de decir, voy a hacer lo más, voy a explotar todo, dedicándome solo a cantar para cristianos de experiencias espirituales, casi que tampoco era una opción acá. Entonces medio que también su contexto lo fue formando, ¿no? Claro, al no tener que depender tu sostenibilidad económica de la atención de las personas, que es lo que le pasa, por ejemplo, a los youtubers. Mensaje. Que es que al final depende su economía de tener algo que yo estoy de acuerdo, o sea, es un trabajo como todo, o sea, es totalmente lícito. Pero es cierto que necesitas captar la atención y constantemente renovarte para mantener. Entonces tienes que tener, un ejemplo, Kanye West que siempre está como renovándose. Siempre hace algo que te llama la atención. Claro, pero le cuesta millonada renovarse, porque a esos niveles, entonces al final renovarse o traer un mensaje refrescante, innovador, que históricamente siempre ha significado una inversión de energía, de tiempo y dinero espectacular. Hay mucha gente que ha traído cosas nuevas, pero no ha tenido esa visión empresarial o emprendedora, no ha tenido las mismas oportunidades que nosotros del primer mundo. Y entonces han quedado muchas exploraciones artísticas de pintura, de escultura, de música, han quedado como enterradas en la historia de la humanidad y nunca hubo un mecenas ni un sello discográfico que los diera visibilidad a eso. Y eso la gente se le olvida. Hay ese libro de, ¿cómo se llama? El documental de, ¿cómo se llama? El tío este. Searching for Sugarman. Eso, Searching for Sugarman, que es un documental que todavía está en Netflix, ¿o no? Está en alguna de estas. Bueno, estará por ahí, lo voy a buscar. Pues son historias de artistas que impactaron generaciones, pero que la gente no sabe ni quiénes son ya. No, están olvidados. Y nosotros tenemos que tener la humildad de decir, pues, al final, ¿para qué queremos vivir? O sea, ¿para qué? ¿Quién es tu señor realmente? ¿No? Y no me voy a poner en plan religioso, sino hablo en general. ¿Quién es tu jefe? ¿A quién le rendís cuentas? ¿A quién le rendís cuentas al final del día? Entonces, nosotros vivimos con esta fe de creer de que si hacemos lo que tenemos que hacer correctamente, es algo que hemos aprendido de nuestros padres también, no nos va a faltar nunca de nada. Y teniendo de todo a nivel material, puede ser una persona muy infeliz, una persona tóxica, una persona enferma mentalmente. Y es algo que hemos visto en personas con miedos. Y es algo que hemos visto a nuestro alrededor, de gente con mucho éxito, pero yo no le envidio su vida. Y no tienes que ser cristiano para disfrutar de esta salud mental. A nivel de hacer lo que tienes que hacer correcto y no vender tu alma a cosas que realmente que se contaminan. Y que te haces dependiente, además. Parece que alcanzas algún tipo de libertad, pero es todo lo contrario. De ahí va la canción de La que mueve, por ejemplo. Esa canción es una de mis favoritas. La canción de La que mueve, que es una canción que con un sonido muy actual, está hecha adrede que suene actual, adrede que tenga porque tiene esa ironía de criticar, una crítica a la persona que ambiciona y que hace cualquier cosa por llegar al éxito mayor y por cualquier accidente circunstancial se le derrumba toda la casa, es como construir tu casa sobre la arena. Y has ambicionado mucho y por cualquier bichito, cualquier termita se te come toda la madera. Pues un poquito esa es la historia de La que mueve. Y nosotros, curiosamente, es muy irónico que hayamos hecho la canción más comercial criticando eso. Y era todo, un poco, hay un discurso también un poco de orgullo rapero, decir, mira chicos, si quisiéramos haríamos un disco entero así. Claro. Si quisiéramos, haríamos un disco de droga. Y haríamos droga musical para como el flautista de Amelín, ¿no? Arrastrando a todas las masas, pero no es nuestro objetivo, no es nuestra misión. Nuestra misión no es arrastrar a que la gente vea el espectáculo de Praxis. Nuestra misión siempre ha sido crear cosas que ayuden en el camino de las personas. Wow. Me dejaste recalculando mucho, sobre todo porque abriste como la pestaña youtuber, ¿no? Y hay un montón de cosas que decís que me interpelan y que me obligan un poco también a mí a pensar
todo este mundo en el que vivimos de la economía de la atención y de la facilidad con la que uno puede venderse, puede vender su contenido y puede vender su esencia, y que al final, ¿para qué? Sí. Por plata. O sea, el otro día vi una película cuando venía por acá en el avión de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿La vieron esa? Sí. Bueno, es una película... No es una gran película, pero a mí me encanta. Es un cuento, una parábola. Sí. Y hay un momento que cuando gana el boleto dorado, Charlie, ¿viste? Alguien le ofrece plata. Entonces él llega a la casa con los abuelitos y le dice, lo voy a vender porque me ofrecieron mucha plata. Y el abuelo le dice, ¿sabes qué? Este es un boleto solo y que la plata la imprimen todos los días. Solo un tonto cambiaría algo tan especial por algo tan común como la plata. Ujú. Y creo que a veces es muy fácil, ¿no? Caer, sobre todo cuando uno está en necesidad, ¿no? Es como la historia del plato de lentejas, ¿no? Del guiso de lentejas sí. de Saúl Saúl. Jacob. Tal Sí, cual. en el caso de Saúl Jacob, ahí el problema es que fue la impaciencia. Ibas a comer de todas maneras. Claro. No te estabas muriendo. No te estabas Él muriendo. pensaba que sí, pero no. Era que estaba, Wow. venía de la caza y estaba muy hambriento y quería la inmediatez de la resolución, del alivio de esa tensión. No era que estaba sin hambre en la calle. Sí. Eso es una Entonces, yo creo que son buena dos perspectiva. niveles diferentes. Yo entiendo, o sea, yo puedo esto justificar gente que comete cosas criticables porque su hijo se está muriendo de hambre. Mm. Entiendo, o sea, no lo apoyo moralmente ni éticamente como ser humano, pero lo entiendo. Porque yo si fuera padre a lo mejor haría lo mismo. Y estoy en una situación parecida. Sí. Entonces, Pero una cosa es eso y otra cosa es pero otra cosa es la cuando ansiedad tienes... y la urgencia de querer Eso algo que es. lo vas a tener de todas maneras. Eso, y la gente O que sea, vemos... hay un punto de victimismo incluso, porque no estás tan mal como tú crees que estás. Exacto. Mm. Entonces, al final, y entonces ahí, nosotros, la gente que estamos en el primer mundo, no nos podemos... O sea, sí, nos No podemos... se pueden quejar de nada. No, nos podemos... Te lo, o sea, te lo porque- digo porque- como emisario del tercer Claro, mundo. porque después cuando, No te puedes quejar cuando de nada. dices esto, también te No. critican porque dices que al final pues hay gente que sí que lucha y que sacrifica muchas cosas para luchar por los derechos. Yo disfruto de derechos humanos por personas que fueron Sí. muy críticas con el sistema y siempre hay un abusador, una presión. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a nivel emocional. O sea, sí, reivindica tus derechos. Si estás en el primer mundo y tu jefe abusa de ti, reivindícalo, métete en un sindicato, o sea, Ya. manifiéstate. O sea, nunca es suficiente porque siempre hay poderes que intentan aprovecharse de nuestro bienestar. Cuando estás bien tranquilo con la barriga llena, es cuando te están robando y te están haciendo cosas. Entonces, y es legítimo y está bien ir a pelear y tumbar lo que sea. Mm. Ahora, lo que yo me refiero es estar en un estado mental de desagradecimiento en el que ves fantasmas, ves demonios por todas partes para explicar al final, tu capricho de querer ser saciado de manera inmediata. Es por qué no tengo este trabajo, no tengo este novio, no tengo esta novia, no tengo... Y vives con tus padres. Mm. ¿Me explico? Otra cosa es que tú estés sollozando pues porque no tenéis nada que comer en casa. Claro. Y, Sí, y otra cosa es, yo estoy en casa de mis padres y todo, y señor, ¿por qué no me has dado el trabajo en este puesto? ¿Qué es lo que he hecho mal? Si me he portado súper bien. Entiendo. Para cambiar un poco el tema, porque hay algunas cosas que quiero preguntar y estuve pensando cómo hacer puente con esta... Pues nos fuimos por esta rama, así que O sea, va. somos como hiperhop. Ya. Sí, Muy haremos mal una otro. transición para solucionar la... Las cámaras hay que... Sí, ahora en exactamente un minuto. Así que voy a tirar la pregunta y los voy a dejar hablando mientras la vuelvo a activar. Vale. Yo Están- miro aquí como si estuvieras aquí, ¿no? Están en la frontera, ¿no? Hablábamos recién quizás en este espacio entre lo cristiano y lo secular, como un puente, me parece súper interesante. Y desde ese lugar, con tantos años, ¿cuál es su opinión o por qué creen que la música secular suena en los jóvenes cristianos, adolescentes? Quizás no lo dicen, no se lo cuentan los líderes, pero suena. ¿Y por qué la música cristiana no suena jamás en fronteras seculares? Son muy pocos los casos aislados, te diría. Y ahora los que suenan Justin Bieber, Kanye West, es porque antes venían de un bagaje secular y la transición ha sido como más ordenada. ¿Qué piensan sobre esto? Hay una frase de Alejandro Sanz que a lo mejor como rapero no debería admitir que lo escucho. A ver, Alejandro Sanz fue escritor de rap, Exacto. escribió canciones de rap. Y en la que él hablaba acerca de sus canciones y él decía, yo no le cuento mis historias a la gente, yo cuento las historias de la gente. Entonces creo que esto es un poco lo que pasa con la música secular y la música cristiana, que hay
un grupo, hay una masa de personas muy grande con un tipo de historias muy característico en el que coinciden todos, y hay artistas que ponen voz a esas historias. Hay gente que lo ve al revés. Los cristianos a veces vemos fantasmas donde no los hay. Ese rapero no está haciendo apología de una vida para convencer a esa persona de que siga esa vida. Ese rapero simplemente está contando lo que le pasa o lo que sueña. Y coincide que es lo mismo que la otra persona está viviendo o está soñando. Entonces, al final... Pero no es como una dialéctica súper interesante, porque la masa termina deseando eso porque lo está escuchando en todas las radios, o suena en todas las radios porque la masa lo desea. Yo creo que son las dos. Creo que se va diálogo. Retroalimentando. Pero creo que no existe vamos a llamarlo lobby, que es una palabra que está muy de moda, ¿no? Un lobby de artistas que se reúnen para ver cómo van a convencer a la siguiente generación de que se drogue. No, yo creo que ellos viven de alguna manera como ese estilo de vida, tal cual como lo decís vos, y que también un poco a veces impostan o exageran porque ven que es lo que vende, funciona, lo por que supuesto. suena, Por supuesto. Pero creo que el éxito se debe a que esa historia es la que la gente quiere. Y la historia de los cristianos no la quiere la mayoría. O sea, en realidad no tiene sentido que pidamos que la música cristiana tenga éxito secular porque tenga una calidad de audio buena. No tiene ningún sentido. Es más, bíblicamente, nuestra historia nunca va a resonar con la historia del mundo. No va a ser el mensaje popular de la gente. Entonces, ese es el sitio que la música cristiana tiene. Ahora, luego hay otros factores, que hay más honestidad en un lado que en otro. ¿Vos pensás eso? Yo creo que en su mayoría sí. Creo que los cristianos tienen mucho que perder, y ya no solamente hablo económicamente, sino en cuanto a su posición moral. Entonces hay ciertas líneas que no pueden cruzar. ¿Puedo decir la mía? No, sí, claro. ¿Sí? Sí, bueno, creo que confluyen varios factores. Hay cosas que subrayo de Andrés, otras que no estoy del todo convencido. Creo que principalmente es una cuestión... Primero, el tema económico. Creo básicamente es eso. La más fundamental. Después hay muchas más cosas, ¿vale? O sea, como que fuera de la iglesia hay un aparato económico más fuerte para distribuir cierta música. Eso es una parte, o sea, es un económico multidimensional, ¿sabes? En plan, por ejemplo, está primero la industria cristiana, que le conviene y le va muy bien tener su propio nicho de mercado, claro, porque hay una industria que mucha gente vive de eso. No hablamos del artista, o sea, hablamos del iluminador, hablamos del que prepara las pantallas, el que prepara el espectáculo, el promotor. Sí, es literalmente una industria que genera empleo. Correcto, exacto. Entonces, eso, para que sea sostenible, tiene que crearse música dirigida a ese público cristiano. Claro. Entonces, cuando está dirigida a público cristiano, excluye automáticamente a todo el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una retroalimentación de que la gente que crece escuchando esa música piensa que la música se escribe así. La música cristiana se tiene que escribir así, de esa manera, porque si no, pues se queda sin pan o realmente no tiene la aceptación, o sea, no tiene dónde exponer esa música que no tenga nada que ver con Bethel, con Hillsong, o incluso los raperos cristianos que rapean sobre cosas muy cristianas, o sea, de cosas del mundillo cristiano, ¿no? Entonces, eso es una de las partes que son una autoexclusión. Ok. ¿Vale? Porque le interesa también. Sí, está claro. ¿Vale? Luego está el tema de la industria normal, vamos a llamarlo normal, pues secular me parece ya es la industria normal de la música, que sí que yo creo que hay... Yo no quiero ser conspiranoico, pero sí que creo que hay hilos que interesa promocionar ciertas músicas o ciertos mensajes, porque hay mucho corporativismo detrás, muchas empresas detrás que les interesa que hay una forma de pensar, una ideología, se promocionen cierto tipo de valores, porque convienen a la economía mundial, más que la economía mundial del pueblo, convienen a sus intereses. A los intereses no hablo de que la gente se vaya al infierno, hablo de generar dinero. Ganar plata, de capitalismo. Exacto, puro y duro. Y esto no es conspiranoico, o sea, hay documentales que hablan de que en el rap en Estados Unidos un tiempo se promocionó cierto tipo de gangsta rap, de rap más pandillero, porque sí, había conexiones con llenar las cárceles de raperos afroamericanos, o sea, personas que admiraban ese estilo de vida. Porque al final las cárceles en Estados Unidos son privadas y viven de la cantidad de presos que se puedan meter allá. Entonces, hay mucha información por ahí. Entonces, puede sonar un poco como Illuminati,
Pero hay algo, cuando el río suena, algo lleva, decimos aquí. Mm. Eso por un lado, ¿vale? Es de la parte económica y tal. Luego hay una parte más filosófica y más incluso cultural, que es que el cristianismo, dentro de los círculos, el cristianismo abarca mucho. Está el catolicismo, está diferentes denominaciones. Vamos a hablar del evangelicalismo, ¿vale? Que es el que más conozco yo. Pues hay una zona de confort creativa y una serie de ¿cómo se dice?, de factores sociales, de autocontrol. La propia sociedad, como en los pueblos, se autogestionan a nivel de cultura, de educación, para que sea sostenible, para que no ocurra nada que altere el statu quo de la comunidad. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sensación de que, por ejemplo, compongo una canción y ya me viene a la cabeza la abuelita que se sienta en la esquinita en las reuniones, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar de mi rap? ¿O qué va a pensar de mi canción? Claro. ¿Qué va a pensar de mis padres que me han criado? O sea, como es el síndrome este del pueblo, ¿no? Que estás en el pueblo y que Claro. sientes que todo el mundo te está mirando. Sí, son filtros inconscientes. Y lo sabemos porque trabajamos con... O sea, tenemos muchos amigos del mundo del circuito de música cristiana que no se atreven a hacer cosas porque piensan que van a pensar, no de mí, sino que van a pensar de mis padres, que me han criado mal. Entonces yo por honrar, se autoconvencen, yo por honrar a mis padres pues no hago eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al final acaba saliendo música muy superficial, o sea, que cuenta las historias que la gente, pues como la música comercial más superflua. Cuéntame lo que quiero oír. Pero vestida de Jesús, Dios y palabras cristianas y clichés cristianos. Pero que no responden realmente a experiencias profundas espirituales, sino responden a teologías muy fast food. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fuera de la música cristiana, digamos en el contexto normal, la gente, la gran mayoría no tiene esas presiones de, uy, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de no sé qué? Que lo hay, ¿eh? Que lo hay. Pero no a ese nivel. Tan puritano o moralista. A veces al revés. Es que quieren mostrar siempre una cara dura y cuando les sale la cara más emocional o más personal no quieren mostrarla. Puede ocurrir al revés. No, bueno, yo creo que para no divagar demasiado, podemos simplificarlo a que hay un nivel de autenticidad fuera de los muros religiosos que al final acaba afectando la creatividad, la innovación, el tipo de arreglos musicales que haces, el tipo de sonidos que eliges, el tipo de palabras, cómo las construyes, y que conectan más con la humanidad. Entonces, como dentro de los muros religiosos no nos permitimos el lujo de explorar terrenos inexplorados, porque, ya sabes, es un mantra esto, ¿no? De la ortodoxia, el no pensar más allá, no vaya a ser que cuestiones cosas que no tienes que cuestionar. Pues eso en el mundo eso acaba afectando tu forma de pintar, de dibujar, de cantar. Sí. Y el mundo fuera, pues, se van a otro lado también, evidentemente se van a otro lado. No, pero es interesante porque conecto con lo que hablábamos al principio. Cuando uno es un artista y hablas tiene su verdad, aunque hay una verdad, es como que la enfocas desde su ángulo. Y sí coincido que a veces existe esta presión de que todos tenemos que enfocarla desde el mismo ángulo. O sea, dentro de la iglesia, no. Todos tenemos que ver lo mismo. Porque ha habido mucho dolor histórico. O sea, ha habido matanzas incluso por el canon de la Biblia. Entonces, yo creo que hay algo ancestral ahí, espiritual, que realmente hay miedo a la división, hay miedo a la pluralidad. Claro, pasa que pluralidad no significa división. Pero la división es buena. La visión a veces es buena si está hecha a tiempo. El problema está cuando hay divisiones pues hacerlo pacíficas. Por la buena o por las malas. Exacto. Entonces, pero división no significa como dos visiones. Sí. O sea, deberíamos tener como una misma visión final, quizás expresada de distintas maneras, ¿no? Sí. A ver, con la palabra división se puede llevar a pensar como eso, dos visiones excluyentes. Pero la realidad es que tú tienes una visión, yo tengo una visión, él tiene otra visión. Y somos divisiones y estamos unidos porque hay algo que está por encima de nuestras visiones, que es unos dogmas de amor al prójimo, dogmas que son contraintuitivos, de buscar el bien ajeno por encima del tuyo, y al final eso crea como un espacio de seguridad y de conexión especial que está por encima de otras personas que
no tienen esta conexión. ¿Me explico? Ujú. Entonces, las divisiones son necesarias. Es que a la práctica, aunque lo teoricemos, es lo que ocurre, solo que puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. Entonces, a veces hay que ser sabio y callarme como yo. Que me voy a callar y dejar de decir cosas. Que dividirán la iglesia. La sabiduría del Y silencio. así es como empezó el joanarmanismo. Poca broma. Creo que en estos años, cuando ha cambiado tanto el mundo del hip hop, es inevitable preguntar cómo ven la escena hoy. Una escena mainstream, una escena donde en una batalla de gallos, algo impensado hace 15 años, van nenitos, niños, Sí. chiquitos, a ver cómo se insulta uno contra otro. ¿Qué percepción tienen de que ahora una cultura que era under, una cultura que era rara, sea la norma? Yo es que ahora mismo la miro desde fuera. Es decir, antes sufría mucho los cambios. Como que me sentía muy rapero y el movimiento, la cultura, tengo que defenderlo, tal. Y en estos últimos años lo veo desde fuera y casi como un deporte. Hasta me parece divertido ver todo lo que está ocurriendo, las puertas que se abren. Pero digamos, están al tanto de todo. Trueno, Nicki Nico. O Sí, sea, todo el sí. movimiento de rap. Él está súper conectado. Y- Él es mi informador. Y me gusta y lo disfruto y me gusta ver, pues eso, por qué en Argentina el hip hop suena diferente a lo que suena en España, o por qué todas esas conexiones, la historia musical de cada uno de los países. Entonces la verdad que lo veo con cariño y con aprecio y disfrutándolo a nivel cultural. Ahora, hay cosas que a lo mejor pueden ser peligrosas a largo plazo o mensajes con los que no No conecto comulgas. Ya. de ningún modo. Pero para mí ahora mismo ver la escena es casi desde la grada, desde un punto deportivo y divertido. Sí, o sea, es un poco lo que ha dicho él, es eso. Antes lo veías más como parte con más recelo a lo mejor lo que ocurría, porque al final hay un tema de inseguridades de cada uno, de identidad, ¿no? De Claro. lo que tú has construido, lo que has hecho y qué es qué va a hacer el nuevo, ¿no? Claro. Pero ya cuando crece, digamos, te hace mayor y empiezas a ocupar tu mente con cosas más importantes en la vida, ves incluso la cultura hip hop, todo más como fenómenos sociales. Lo ves como un poco como ¿sabes? Unos hormigueros. Ya. De esas hormiguitas que cada uno va haciendo su cosilla, pues gente mete la pata, a otro le va bien, a otro le va mal. Y como dices, al final yo no estoy en el hormiguero, pues me da igual realmente lo que vayan haciendo porque no estoy ahí. Entonces es como que no tengo tampoco nostalgia de eso. Entonces lo veo como un fenómeno interesante de analizar para conversar, como el fútbol. O sea, que lo puedes vivir con mayor o menor pasión, pero no te va a afectar. Sí, no te va a cambiar la vida. Ni te va a quitar el sueño, ni vas a ser un propósito. Depende, hay partidos que sí te pueden quitar un poquito el sueño. Un poquito. Yo soy más en Twitter sí que hablo mucho del Barça y soy muy así visceral. Antes lo era, ya no tanto. Pero que ya me entiendes. Que hay cosas que al final ocupas tu mente en cosas tan importantes que crees que son importantes que ya eso como pasa a segunda prioridad. Una de las últimas. ¿Cómo ven el futuro? Acaban de lanzar ahora el 10 de octubre Hyper Hop. ¿Qué les gustaría que suceda de acá en un año, tanto con el álbum o qué proyecto, qué plan tienen a la hora de difundirlo? 10 Grammys. Low expectations, me encanta. 10 para que case con todo el concepto de 10. Pues en realidad están las dos visiones. Está la de la grande y la más aterrizada, ¿no? A ver. La grande pensamos que el disco es un disco capaz de abrir puertas, de crear una tendencia. Creemos trascender. que está a la vanguardia en algunos sentidos. Entonces, por ese lado. Pero eso creo que no depende tanto de nosotros. Tenemos que hacer nuestro trabajo, pero ese éxito luego es el que te da la gente o no. Y luego hay otro a corto plazo y más aterrizado, que es poder hacer un directo en el que nos quedemos muy a gustos y que podamos disfrutar Un concierto en en los vivo. conciertos, sí. Entonces, girar. Usaban mochilas, ¿no? En esos conciertos. Sí, en el primer disco sobre todo. Antiguamente, sí. Sí. Y uno de los objetivos que tenemos más marcados es el de peinar la escena y encontrar a la gente que resuena con nuestra manera de entender la música y la vida.
Sí, a ver, somos ambiciosos, es la realidad, porque creemos en lo que hacemos y porque creemos que en dar visibilidad a nuestro proyecto hacemos un bien a la cultura. Son un poco... Sí, otra vez. Creo que estamos sirviendo a la gente presentándoles nuestro disco. No al revés, no nos estamos sirviendo de la gente. Sí. Creo que la gente cuando se sumerge en nuestro álbum... hay una frase de Jay-Z que me encanta, que es una arrogancia, vale, que he llevado a otro punto, que es en plan, como diciendo que me has escuchado rapear, ya me debes un favor. O sea, es un poquito... esa es un poco la mentalidad del sentido... El Joan Armanismo ahí. Eso es, el Jay. Los Jotas somos así. Jay, Jordan, Jay-Z. Y entonces, en ese sentido, creemos en el proyecto que puede ser útil para la vida de las personas, puede inspirarles, la gente que está aburrida de de las canciones, que dicen, no, que toda la radio suena igual, que todo es superficial, que todo es... Pues Praxis pueden encontrar algo ahí. O sea, los que se quejan tanto de que la música de hoy en día, pues escuchen Praxis. Es lo que yo pienso, creo. Entonces, ahí vamos a hacer esfuerzos con vídeos para darle visibilidad, para construir una carrera en la medida de lo posible. Y eso por un lado. Y a corto plazo, pues es cuidar la Planeta Praxis, que es nuestra gente, nuestra comunidad que nos ha traído hasta aquí, que nos ha ayudado a poder invertir dinero y tiempo en proyectos. Es a los que nos debemos, entre comillas, a cuidarlos y construir con ellos. Porque al final nuestra visión también es como empoderar a mentes geniales. Es una de nuestras frases. O sea, nuestra idea con Praxis es que sea un proyecto que inspira mentes geniales, ideas geniales. Entonces creemos que todo el mundo tiene un punto de genio, solo que no lo ha explorado, no lo ha pulido, no lo ha trabajado. Pero es como tener una visión diferente de las cosas, ¿no? Todo el mundo tiene un ángulo. Dos personas pueden tener la misma visión a la vez. O sea, no pueden. Va contra la física. ¿Sabes? Tú ves un ángulo, yo veo un ángulo con diferentes matices y juntos tenemos una visión más, no tridimensional, sino ya más total. O sea, entonces, en ese sentido, creemos que un valor que aporta Praxis es activar, despertar la genialidad de las personas en lo que sea, emprendiendo, dibujando, pintando, cuidando a su hijo, lo que sea. Creo que puede tener su propia... Y es valiosa. Entonces, como venimos un poco de esa trayectoria o esa mochila religiosa de que como la unidad de visión, no todos pensamos lo mismo, esa ortodoxia, que hay puntos que estamos de acuerdo, ¿no? Pero que se ha trascendido a niveles tóxicos, de todo el mundo vestir igual, todo el mundo pensar igual, todo el mundo votar al mismo partido político, no estar dispuestos a discutir y a dialogar. O sea, la discusión era un problema en vez de ser una oportunidad de aprender y crecer. Pues como venimos con esa idea, pues creemos que empoderar la visión y la genialidad de la gente y respetar su individualismo, de cierta manera. Sin que eso signifique pues ir cada uno a la suya y pelear y crear tensión entre dos mentes con dos buenas ideas, claro. ¿No? Y esa es la visión a corto plazo, es ya eso. Muchachos, gracias por haber pasado por aquí. A ti, el que ha pasado por aquí eres tú. Es verdad, estoy de visitante, estoy en el estudio de Praxis y está muy lindo, está espectacular. O sea, estoy flasheado con el lugar. Y no puedo no decir, tuvimos un pequeño problema antes de grabar, que es que metí la tarjeta SD, ¿no? La chiquitita, le erré a la ranura, la metí donde no debía meterla y quedó flotando ahora por el interior de la consola. Está por ahí flotando. Está por ahí flotando. Así que si alguien está viendo esto y sabe de consolas y esto puede traerme alguna enfermedad o romperme algo en la vida, me escriben y me comentan aquí debajo, ¿sí? Bueno, gracias por estar. Yo siempre saludo así cuando termino. Creo que estás un toque lejos. Y bueno, nosotros nos vemos en otro episodio. Bye. Que ha estado muy guay, ¿eh? Borrar. Chavales.